Hola a todos y bienvenidos. Hoy me gustaría explorar una curiosa analogía entre la constante de Capri-Carr y la conciencia, una exploración matemática y filosófica que vincula la rutina de Capri-Carr con la emergencia de la conciencia. La intersección entre la teoría de números, la neurociencia cognitiva y la filosofía de la mente revela analogías que iluminan la complejidad de la conciencia. Este informe busca explorar cómo un principio matemático, como la constante de Capri-Carr, puede servir como una herramienta conceptual para desentrañar los misterios de la experiencia consciente. La constante 6174 es un atractor de punto fijo en el maqueo de Capri-Carr, donde cualquier número de 4 dígitos que cumpla con la condición de tener al menos 2 dígitos distintos convergerá a este valor tras aplicar el algoritmo iterativo. El proceso de convergencia a 6174 es sorprendentemente rápido, logrando su destino en un máximo de 7 iteraciones, lo que demuestra la efectividad del algoritmo en un sistema finito. Cualquier número inicial de 4 dígitos al aplicar la rutina de Capri-Carr será atraído hacia 6174, a excepción de los repdígitos, lo cual ilustra la robustez del atractor del sistema definido. La rutina de Capri-Carr, descubierta por D.R. Capri-Carr en 1949, es un algoritmo iterativo que muestra cómo cualquier número de 4 dígitos, al ser sometido a un proceso específico de reordenamiento y sustracción, converge a la constante 6174. Este ejemplo resalta la convergencia en un sistema finito, donde las reglas son simples y claras. El algoritmo sigue un proceso sistemático en el que se elige un número de 4 dígitos, se ordenan sus dígitos en orden descendente y ascendente, y se resta el menor del mayor. Este procedimiento, aunque sencillo, es determinista y lleva a todos los números válidos a un único punto fijo, ilustrando la elegancia matemática de la rutina de Capri-Carr. El número 6174, reconocido como un punto fijo en el mapeo de Capri-Carr, representa un estado de convergencia en un sistema dinámico. Su notable propiedad como atractor implica que, independientemente de los números de 4 dígitos que se utilicen como entrada, siempre se alcanzará este número a través de un proceso iterativo de reordenamiento y sustracción. Esta característica resalta la robustez del atractivo y su capacidad para atraer diversas trayectorias numéricas hacia un único estado estable. El mapeo de Capri-Carr presenta múltiples atractores y estados dependiendo de la cantidad de dígitos. Para números de 4 dígitos, el atractor principal es 6174, mientras que para números de 3 dígitos resulta en 495. Esto demuestra la diversidad de la convergencia en los sistemas numéricos. Los repdígitos, como el 111 o 2222, representan una excepción crítica en el mapeo de Capri-Carr, donde el proceso de ordenamiento no produce un nuevo valor y resulta en un estado nulo. Esto ilustra la importancia de la diferenciación entre la formación de atractores. La conciencia es entendida como el resultado de interacciones neuronales complejas en lugar de ser vista como una entidad estática. Este fenómeno emerge de la actividad coordinada de una vasta red de neuronas que trabajan en conjunto, generando propiedades únicas que no se encuentran en los componentes individuales. Así, la experiencia consciente es el producto de un sistema dinámico y no de una sola localización del cerebro. La autoorganización en el cerebro permite que las neuronas interactúen y se sincronicen entre sí, creando patrones de actividad que dan lugar a la conciencia. Este fenómeno no requiere un control externo, lo que subraya la naturaleza descentralizada de la actividad cerebral. Los estados de conciencia emergen de la actividad colectiva de miles de millones de neuronas. Esta coordinación entre neuronas es fundamental para la experiencia subjetiva, ya que de la complejidad y variedad de interacciones se producen estados conscientes ricos y diversos. La dinámica autoorganizada no es caótica. En cambio, se basa en principios estables que permiten la formación de patrones coherentes. Estos patrones son esenciales para el funcionamiento efectivo del cerebro y la capacidad de respuesta ante el entorno. El concepto de atractor se aplica de manera práctica en la neurociencia computacional.
En este contexto, las redes entre neuronas funcionan como atractores, donde grupos de neuronas interconectadas pueden converger en patrones de actividad estables e identificables. Estos patrones estables son fundamentales para el procesamiento de información y la representación de entidades cognitivas como memorias o percepciones. Los estados atractores permiten modelar y entender cómo la información se organiza y se mantiene en el cerebro. Estos patrones estables no solo facilitan la recuperación de datos, sino que también pueden representar procesos cognitivos complejos. Por ejemplo, la memoria de trabajo y la toma de decisiones se pueden conceptualizar a través de estos atractores, mostrando su relevancia en el funcionamiento cognitivo diario. La teoría de la información integrada de la información y la teoría del espacio de trabajo global son dos enfoques claves en la neurociencia de la conciencia. La teoría de la información integrada se centra en la capacidad de un sistema para integrar y diferenciar información, describiendo la conciencia como un estado de alta información integrada. Por otro lado, la teoría del espacio global de trabajo propone que la conciencia surge cuando la información es seleccionada y transmitida a un espacio de trabajo global, donde se vuelve accesible para múltiples procesos cognitivos. A pesar de sus diferencias, ambas teorías se complementan y pueden ser vistas a través del prisma de los atractores, donde la teoría del espacio de trabajo global describe cómo la información compite por acceso, mientras que la teoría de la integración de la información detalla que las características del estado consciente resultante. La conciencia se presenta como un todo unificado, donde diversas experiencias sensoriales se integran para formar una única percepción. Este fenómeno se debe a la capacidad del cerebro para organizar y dar sentido a la información que recibe, evitando la fragmentación de la experiencia. El flujo dinámico de la conciencia implica que las experiencias no son estáticas, sino que suceden de manera continua. Esta característica permite que los pensamientos y percepciones cambien constantemente, creando una corriente de conciencia que William James describió como un proceso fluido y sin interrupciones. Este informe establece un puente conceptual entre la rutina de Capre-Carr y el procesamiento consciente, proponiendo un mapeo analógico que busca modelar la dinámica de la conciencia a través de la estructura del sistema numérico. Aunque no se trata de una identidad literal, la analogía revela cómo la convergencia de datos dispares en un estado unificado puede ilustrar el funcionamiento de la mente. El número inicial de 4 dígitos simboliza la gran cantidad de información sensorial y cognitiva que el cerebro procesa simultáneamente. Esta información incluye estímulos visuales, auditivos, táctiles y recuerdos que aún no han sido organizados en una experiencia consciente coherente. Las entradas sensoriales dispares que componen este flujo se asemejan a los dígitos desordenados del número inicial, que carecen de una estructura organizada. En este estado caótico de información es fundamental la formación de la conciencia. Este estado preconsciente, lleno de información no procesada, se relaciona con el desafío neurocientífico de entender cómo se integran y vinculan los diferentes elementos para formar una experiencia consciente unificada, conocida como el problema de la vinculación. La operación de Capre-Carr consiste en ordenar los dígitos de un número en sus valores más alto y más bajo y luego restar el menor del mayor. Este proceso iterativo refleja el modo en el que el cerebro organiza y procesa la información, permitiendo que la conciencia emerja de un estado inicial desorganizado a uno estructurado y consciente. La diferenciación y la integración son dos etapas fundamentales en este proceso. La diferenciación permite al cerebro identificar y categorizar diferentes elementos de la información sensorial, creando un contraste esencial para la percepción. Por otro lado, la integración se refiere a la capacidad del cerebro para unir estos elementos diferenciados en una experiencia consciente unificada, facilitando la cohesión de la experiencia subjetiva. Alcanzar el punto fijo 6174 en la rutina de Capre-Carr representa un paralelo crucial para entender la conciencia humana. Este punto fijo simboliza un estado consciente unificado y estable, donde la información convergente se integra de forma coherente. Una vez que se establece este estado, la conciencia puede mantenerse, reflejando cómo nuestras experiencias se estabilizan y organizan a lo largo del tiempo, a pesar de la constante afluencia de nueva información. La rutina de Capre-Carr muestra que no todos los números de 4 dígitos convergen en 6174.
lo que resalta la existencia de estados informacionales de baja complejidad. Los red dígitos, donde todos los dígitos son iguales, generan un estado nulo, que es un recordatorio de que la falta de diversidad en la información puede llevar al colapso de la conciencia. Los ciclos y atractores del ciclo límite y la rutina de Caprecart ofrecen un modelo para entender condiciones mentales recurrentes, como el trastorno obsesivo-compulsivo y la rumiación, donde la mente se queda atrapada en patrones de pensamiento estables pero poco saludables. El proceso de Caprecart ofrece un paralelismo claro con la conciencia y su dinámica, pero también subraya sus limitaciones. La analogía no puede abordar la experiencia subjetiva o qualia, que son fundamentales para la comprensión de la conciencia y el determinismo matemático no puede explicar. Los red dígitos, como el 1, 1, 1, 1 o 2, 2, 2, 2, ilustran un estado de mínima complejidad informacional donde la falta de variabilidad impide cualquier proceso dinámico. Este fenómeno se asemeja a estados de inconsciencia, como el sueño profundo o el coma, donde la actividad cerebral pierde su complejidad y se simplifica a patrones repetitivos y predecibles. Los atractores de ciclo límite, como los que se presentan en la rutina de Caprecart, representan estados mentales que pueden ser estables a pesar de no ser fijos. Esto implica que la mente puede entrar en patrones repetitivos de pensamiento o comportamientos que son difíciles de alterar. Trastornos como el trastorno obsesivo-compulsivo pueden ser vistos como ejemplos de estados mentales que giran en ciclo. Estos patrones de pensamiento repetitivos son difíciles de romper y demuestran la naturaleza dinámica de la conciencia. Los estados de ánimo, como el trastorno bipolar, pueden ser como y muestran cómo la mente puede alternar entre diferentes atractores, cada uno representando un estado emocional distinto. Esto resalta la complejidad de la conciencia y su capacidad para fluctuar entre estados estables. La crítica sobre los límites de la analogía se centra en la incapacidad de la rutina de Caprecart para abordar el problema difícil de la conciencia, que va más allá de un mero proceso sintáctico. Aunque el algoritmo describe cómo se puede alcanzar un estado de estabilidad consciente, no ofrece una respuesta sobre por qué esa estabilidad debería ir acompañada de experiencias subjetivas. Así, se revela que el modelo, aunque útil para entender la dinámica, no satisface la necesidad de una explicación semántica de la conciencia. Como conclusión, podremos decir que la constante de Caprecart 6174 simboliza un proceso de convergencia que refleja cómo la mente puede integrar información disímil en un estado unificado de conciencia. Que la analogía entre la rutina de Caprecart y la conciencia permite visualizar procesos complejos de integración, diferenciación y autoorganización del cerebro. Además, este informe no propone que la conciencia sea un simple proceso matemático, sino que establece un marco conceptual que ayude a desentrañar el fenómeno complejo de la experiencia consciente. Espero que les haya gustado. Como siempre, recordar que todos estos vídeos se hacen bajo el patrocinio de la Asociación para la Observación del Estudio de la Conciencia y les espero para la próxima ocasión. Un saludo.